¿Qué es el marketing digital? Es ventas, todo lo relacionado que tenga que ver con lo digital. No cometas errores o lo hagas mucho mejor de acuerdo a mi experiencia y que te pueda servir para la construcción de tu negocio. Si tú estás viendo esta información es porque estás haciendo network marketing. ¿Cómo trabajar el marketing digital dentro del network marketing? El marketing digital es una excelente herramienta para llegar a muchas más personas. ¿Qué es el marketing digital? Es ventas, todo lo relacionado que tenga que ver con lo digital. Eso incluye redes sociales, un email, un estado de WhatsApp, la comunicación por WhatsApp, la comunicación por Telegram o cualquier herramienta o tecnología que se cree a través de un medio digital que te sirva para vender tus productos. Eso es marketing digital. Ahora, quiero llegar a este tema porque muchas personas que hacen network marketing no están empezando o llevan mucho tiempo, pues saben que el tema digital es hoy en día pues una realidad, esa manera en que nos comunicamos. Incluso en estos momentos tú estás viendo este video pues gracias a un medio que se llama YouTube y pues puedo comunicarme contigo de manera masiva, sencilla y que la información siempre vas a tener ahí cuando quieras, e incluso puedes coger este video y enviárselo a otra persona para que también vea la información y así sucesivamente. Es algo poderoso que 20, 30 años atrás pues simplemente no lo había, no se podía o no era accesible a todo el mundo. Por ende, el marketing digital o los medios digitales se vuelven supremamente importantes para una persona que esté desarrollando o quiera desarrollar su negocio de network marketing de manera profesional. Por ende, quiero darte unas recomendaciones para que pues no cometas errores o lo hagas mucho mejor de acuerdo a mi experiencia y que te pueda servir para la construcción de tu negocio. Recomendación número 1 es que deja de estar pensando en vender productos a través de tus redes sociales. Es decir, está bien que la intención y el objetivo final grande es desarrollar muchos clientes, es desarrollar muchos contactos, es tener muchos socios, pero sé inteligente para hacerlo. El marketing digital es muy atractivo para trabajar y funciona, pero también requiere bastante trabajo, requiere estrategia y sobre todo requiere paciencia y tiempo. Deja de estar colocando fotos para que te compren productos, no va a funcionar. Quítate de tu mente por un momento esa intencionalidad o ese desde dónde hago las cosas en las redes sociales, que es un desde donde quiero vender, quiero que me compren, quiero tener muchos contactos, quiero tener muchos followers. No. Mi primera recomendación es crear una comunidad. Enfócate en crear una comunidad. Una comunidad, eso tiene que ser tu enfoque. Y eso no va relacionado ni con los likes, ni necesariamente en que tengas que tener un crecimiento exponencial. Tranquilo con eso, que si tú haces un trabajo bien hecho, correcto, bien intencionado, un desde dónde, añadiendo valor, enseñando y transmitiendo información que para tu nicho de mercado en el que estés enfocado es útil, la comunidad se va a ir dando. La magia del network marketing que mucha gente no ve es que piensan que el network marketing es solo de venta de productos. Y claro, yo soy y recalco siempre eso, pues hay que vender productos porque de eso es de donde sale el dinero. Pero lo potente del network marketing no es vender solo productos, es crear una comunidad. Eso es lo que genera riqueza y las redes sociales pueden apalancarte mucho para crear esa comunidad. Por ende, cuando tú empieces a trabajar tu red social, a mandar un email, a colocar tus estados de WhatsApp, a crear tus stories o cualquier medio que estés usando, antes de pensar que quieres que la gente te compre esa vitamina C o te compren ese omega 3 o te compren ese LOC o que alguien quiera asociarse contigo, piensa qué información, qué contenido de lo que yo sé y de lo que yo entiendo puedo brindar para que sea útil para las personas. De eso se trata, crear comunidad. Y eso lo puedes hacer desde cualquier perspectiva. Si lo vas a trabajar desde la nutrición, desde el cuidado de la piel, desde la belleza,
desde el network marketing, desde la economía, desde el índole que lo quieras trabajar, lo importante es que generes valor, genere información, no ofrezcas solo una vitamina C. Explíqueles a las personas por qué es importante consumir antioxidantes, qué hacen los radicales libres en su cuerpo, cómo puede empezar una persona a rejuvenecer su cuerpo con estas recomendaciones. Y ahí entonces tú explicas por qué o el producto que tú quieres recomendarles es potente, pero de manera congruente e íntegra. Eso es muy importante. Entonces, crear comunidad es más importante que generar ventas. Comunidad creada, ventas masivas. Cero comunidad, cero ventas. Y eso hace que tú te frustres porque no tienes en orden el desde dónde debes de trabajar las cosas. Recomendación número 2. Continuidad. Continuidad. Debe ser constante. Crear una comunidad toma años, años, años. Y yo sé que la mayoría de nosotros tenemos una mentalidad de fast food. Queremos las cosas inmediato y vemos que porque alguna persona hizo algo increíble, pasó de 0 followers a millones. Pues bueno, por él, pero tú estás en el network marketing, no estás en el negocio ni el entretenimiento, ni del sexo, ni de las cosas que se venden rápido, que no tengo nada contra eso, fantástico, pero no te estamos trabajando, o si tú estás viendo esta información es porque estás haciendo network marketing, y las comunidades que nosotros estamos creando son muy diferentes o tienen una perspectiva al entretenimiento. Entonces, tú tranquilo, hay personas que tienen más habilidad que otras personas, pero para todo hay su nicho de mercado. El error donde fallan las personas, y que es por eso que te quiero dar esta recomendación, es que las personas empiezan, sí, voy a darle duro a las redes sociales, voy a darle duro al marketing digital, y no duran ni un mes. Es más, del 100% de las personas que entran al negocio de voy a hacer network marketing, el 90% no dura ni un año. La mitad, ya los primeros 3 meses, se autoeliminan de ese negocio. Porque pues, no entienden, no tienen conocimiento, no tienen información. Estamos entrenados para ganar dinero por una acción y eso es el empleo. Algo me pagan, algo me pagan. En el network marketing usted hace y siempre 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 usted sigue haciendo y sigue sembrando sin recoger aún el fruto. Pero lo poderoso del network marketing es que cuando la cosecha sale, es tan grande que tienes una cosecha que te paga todo lo que se hizo y te da para los próximos años. Eso es lo que se conoce como creación de activos empresariales. Claro, pero eso si tú no te entrenas no lo puedes ver. Pero al punto que estamos aquí trabajando es de la continuidad. Siembra, 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 siembra. Piensa qué es lo mejor para tu comunidad. No piensas qué es lo mejor para que que a ti te compren los productos. Dar, 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 y la comunidad después te va a retribuir todo lo que has dado. Y con esto cierro con la tercera recomendación, y es genera valor, genera valor. Siempre que estés pensando qué contenido crear, piensa en qué puedes educar, en qué puedes transmitir y en qué puedes enseñar. No muestres solo productos para que te compren. Muestra un producto y ese producto cómo soluciona un problema y que lo hagas de manera auténtica. Puede que al comienzo te intimide un poco el tema del marketing digital, pero si tú quieres construir un negocio en network marketing a las grandes alturas, lo vas a necesitar. Hoy en día es necesario. Hace 20, 30 años no era necesario, pues porque no existía. Entonces, pues no había. Pero hoy en día sí. Las nuevas generaciones se comunican con temas de marketing digital. Muchas cosas aprenden a través de YouTube, de TikTok, de Instagram o de las otras cosas nuevas que vayan saliendo, los metaversos. No tengo ni idea. Pero si tú eres empresario y quieres ser empresario, tienes que adaptarte a las nuevas tecnologías. Eso no es negociable. Ahora, quiero dar un punto muy importante, y es que yo sé que es mucho más atractivo, se ve mucho más interesante para algunas personas, no para todos, hacer un negocio 100% digital. Y claro que se puede hacer un negocio 100% digital desde el network marketing. Pero recuerda una cosa, network marketing es humanización. La magia del network marketing, la esencia del network marketing es la humanización. Que es lo que yo como individuo puedo recomendarle un producto a una persona, puedo
hablarle sobre un negocio a una persona tomándome un café, haciéndole una experiencia de marca, compartiendo, generando vínculo, generando relación. Algo que una marca convencional no puede hacer. No puede hacer, tiene que contratar a Ronaldo para que desde el punto de la influencia él pues, se vea atractivo y tú quieras tener lo que él tiene y verte cool. Es solo un ejemplo, pero se entiende la idea cómo funcionan las empresas tradicionales. El network marketing no funciona así, y menos una compañía como Amway que es tan íntegra y que tiene esos conceptos tan potentes. Es la humanización. Entonces, yo te recomiendo que la manera más inteligente siempre hacer el negocio, por muy sencilla que se vea, por muy pues no tan sofisticada, es a través del uno a uno, a través de lo físico, conquistando tu ciudad, conquistando tu pueblo, conquistando tu país, conquistando tu mercado, y de ahí pues, llegando al más allá. Pero usas el marketing digital para soportar todo eso. ¿Por qué? Porque eres un empresario del siglo XXI actualizado. Entonces usas el marketing digital para que soporte lo que estás haciendo. Además, que algo que es muy interesante es que el marketing digital es una vitrina para tener más contactos, para tener clientes, porque a medida que vas desarrollando comunidad, esas comunidades se vuelven tus futuros socios, se vuelven tus futuros clientes. No todos y no siempre, pero te da la fuerza. Número 2, también es una manera de hacer recordación de marca. Es decir, yo le hago la experiencia de marca física a mi familiar, a mi amigo, a mi compañero. Y pueda que me compre, pueda que no me compre, no importa. Pero como él está en mis redes sociales, él está en mi WhatsApp y yo estoy creando marketing digital a través de mis estados, mis stories o mis posts que voy colocando en los diferentes medios de acuerdo a lo que esté desarrollando. Él está mirando y yo estoy haciendo continuo, yo estoy generando valor, estoy pensando en construir una comunidad con paciencia. Entonces esa persona dice, eso es Neutralize como, bueno, como que esa es la mejor, ¿no? Sí, pues vamos a escribirle a Cristian a ver qué opina. Ve, Cristian, ahí vi que colocaste un producto que para el cansancio, yo me tengo agotado. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Gracias a la recordación de marca continua, constante, que hago generando valor a través de todas las herramientas de marketing digital que puedan existir, pensando siempre en dar y en sembrar. Piensa muy bien en estas recomendaciones que te he dado. Si te gustó este video, comenta por favor qué te gustaría saber más de acuerdo a mi experiencia sobre trabajar marketing digital. Creo que te di pautas sencillas, simples, nada sofisticadas que puedes hacer así si tomas la decisión de construir tu negocio. Dale like a este video para que el algoritmo nos ayude a seguir creciendo, porque cuando tú estés hablando con un prospecto, estés hablando con un socio de Amway, de Network Marketing, él lo que va a hacer es que va a irse a YouTube a buscar información. ¿Qué información quieres tú que encuentre? Información profesional. Por eso es importante darle presencia a este tipo de videos, yo soy una persona profesional que hace Network Marketing desde hace 12 años, y mi labor a través de estas redes sociales es colocar en lo más alto lo precioso, lo fantástico y lo potente que es el network marketing como un medio para hacer realidad tus propios sueños. ¿Por qué? Porque es un negocio y como negocio no tiene límite de ingresos. Además, lo más poderoso es que tú creas comunidad. Recomienda también este video a las personas que tú creas que esta información les puede servir. Sígueme también por Instagram y no siendo más, te mando un abrazo. Con ustedes, Cristian Suárez. Chao.